este video voy a explicar las diferencias entre los conceptos sexo, orientación sexual, género e identidad de género. Para comenzar, primero hablemos de lo que es el sexo. El sexo es el conjunto de características fisiológicas y biológicas que determinan si una persona es hombre o mujer. Más aún, el sexo está determinado por la estructura molecular del ADN llamados cromosomas. Si el individuo tiene un cromosoma llamado cromosoma Y, entonces es sí o sí hombre. De lo contrario, es sí o sí mujer. El concepto sexo es lo más fácil porque solo existen dos sexos, masculino y femenino. Hay personas que dicen que la intersexualidad también es un sexo. Bueno, falso. La intersexualidad, o coloquialmente llamada el hermafroditismo, es simplemente un déficit en el desarrollo sexual. Eso no quiere decir que sea otro sexo. Ahora bien, hablemos de la orientación sexual. La orientación sexual es básicamente la atracción que siente una persona hacia personas, ya sea de su mismo sexo, del otro sexo o ambos. A las personas que sienten atracción por su mismo sexo se les llama homosexuales. Recuerda, homo es un pseudoprefijo griego que significa igual o similar. Es como en la química, por ejemplo, una mezcla homogénea no quiere decir que sea el prefijo hombre, sino que es el pseudoprefijo griego para significar que es una mezcla de sustancias similares. Por eso es mezcla homogénea. Ahora, viceversa, cuando es una mezcla de sustancias diferentes se le llama mezcla heterogénea. Hetero quiere decir en griego diferente. Por tanto, una persona que siente atracción por un sexo diferente al suyo se le llama heterosexual. Cuando las personas sienten atracción por ambos sexos se les llama bisexuales. Bi del pseudoprefijo ambos. Recuerda, como solo existen dos sexos, solo puede existir estas posibilidades, o que una persona sienta atracción por su mismo sexo, por el otro o por ambos. Esas son las únicas orientaciones sexuales que existen. Ahora, muchas personas creen que la asexualidad es una orientación sexual también, pero la sexualidad es solo un mito, no existe. Te lo explico. Todos los seres humanos tenemos terminales nerviosas con las cuales podemos tener la sensación de dolor o placer. Esto incluye nuestras zonas erógenas. Nuestras zonas erógenas es básicamente las partes del cuerpo donde puedes sentir placer o sensaciones estimulantes. Por ejemplo, obviamente tus genitales o los pechos, o hay mujeres y hombres que les gusta que les besen el cuello, etc. Básicamente las zonas erógenas pueden ser diferentes partes del cuerpo y eso depende también mucho de cada individuo. Pero en fin, mientras tú tengas terminales nerviosas con las cuales sientes placer y tú buscas estimular dichas zonas, eso es expresión de tu sexualidad. Aunque nunca hayas tenido coito o una persona muera sin nunca haber tenido coito, eso no quiere decir que esa persona sea asexual. O una persona que está totalmente desinteresada en tener relaciones sexuales, eso no la hace asexual, porque si se masturba o si trata de estimular sus zonas erógenas o si ha tenido sueños húmedos, etc. Todo ello es expresión de su sexualidad. Si hablamos de asexualidad, pues podríamos decir que las únicas personas asexuales son las personas que tienen muerte cerebral absoluta o están en un estado vegetativo total, porque ya no tienen ningún tipo de sensaciones. Bueno, pero en fin, de todos modos las personas en estado vegetativo o muerte cerebral absoluta pues ya no tendrían ningún tipo de actividad neuronal. Por lo tanto, no tiene sentido poner la asexualidad como una orientación sexual. Hasta aquí ya hemos hablado del sexo. Solo hay dos sexos, masculino y femenino. Ya también hemos hablado de la orientación sexual. Solo hay tres orientaciones: homosexual, heterosexual y bisexualidad. Paréntesis, por cierto, para Freud, la bisexualidad es meramente lo natural de los seres humanos. Y esto porque él pone como ejemplos las cárceles, a los marinos. Pues cuando los viajes por el mar tardaban mucho en llegar a la tierra,
Había hombres que pues obviamente entre ellos se estimulaban o tenían relaciones. Sin embargo, cuando llegaban a tierra los marineros que tenían esas actividades homoeróticas, llegaban a tierra y podían volverse a insertar en la sociedad, en la cultura, como heterosexuales o formar familias, tener relaciones con chicas como si nada, o sea, se volvían a insertarse en la lógica heterosexual. Lo mismo las personas de la cárcel, cuando salían podían tener relaciones con mujeres sin problema, a pesar de haber tenido relaciones homosexuales en la cárcel. La bisexualidad puede ser natural en el ser humano, entonces bueno, eso quiere decir que la exclusividad podría ser lo antinatura según Freud. Porque bajo ciertas condiciones, diría Freud, la sexualidad puede complacerse con hombres o mujeres, independientemente de que seas hetero u homosexual. Por tanto, según Freud, repito, la bisexualidad es lo natural y la exclusividad de la heterosexualidad o la homosexualidad sería más artificial. Pero bueno, en fin, sigamos. Ahora hablemos del concepto género. Bueno, la palabra género proviene del latín genus o generis, que significa estirpe, linaje, clase. Básicamente lo que hace el género es una clasificación, o en otras palabras, lo que hace el género es generalizar. ¿Qué es lo que generaliza el género? Pues bien, el género trata de generalizar el comportamiento de las personas con base en su sexo biológico. Es decir, si son hombres, los hombres tienen que tener la finalidad de trabajar para mantener una familia, de lo contrario no servirían como hombres, y no deben de llorar ni mostrar sus sentimientos, porque eso no sería idóneo a ser un hombre, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres según el género, en algunas sociedades, pues tienen que ser sumisas, calladas, tienen que tener la finalidad de ser madres, si no, no sirven como mujeres, etc. Es decir, el género trata de eclipsar, negar, suprimir la individualidad de cada una de las personas para que todos los hombres se comporten de manera similar y todas las mujeres de manera similar. Y esto hace que los hombres tengan delirios como creer que su valor está en función a cuántas mujeres conquisten, o las mujeres crean que están completas si tienen un novio y no están solas, etc. Es decir, el género es lo más absurdo que pueda haber. De hecho, de lo que se trata es de abolir los géneros. Ahora, como ya hemos dicho, el género es la generalización que se pretende hacer en las personas con base en su sexo, y solo existen sí o sí dos sexos. Por definición, también solo existen sí o sí dos géneros, masculino y femenino. Entonces aquí la pregunta es, ¿de dónde salen tantos géneros? Bueno, aquí es donde tenemos que hablar de lo que se conoce como identidad de género. Pues bien, la identidad de género es como una persona se ve, se representa con base en los conceptos género, es decir, con base en los conceptos masculino o femenino. Ya te habrás dado cuenta por qué hay tantos géneros. Porque cada persona, cada individuo en el planeta puede identificarse de manera diferente a los conceptos masculino y femenino que otra persona. Es decir, por eso cada vez surgen más y más y más y más géneros. Porque de manera errónea creen que la identificación individual de una persona con respecto a un concepto, como lo es el concepto género, es una cuestión colectiva. Falso. Es una cuestión subjetiva e individual. Por eso es que vamos a ver que cada vez más y más van a surgir géneros, entre comillas, porque ya cuando hablamos del concepto género ya aplicamos la lógica básica y sabemos que solo existen dos géneros. Que por cierto ya habíamos dicho que de lo que se trata es abolir el género, no de crear más géneros, y no creer que cada identificación de cada individuo corresponde ser un nuevo género, para nada. A eso se le llamaría individualidades, pero las individualidades deberían de estar en función de otras cosas que no sean conceptos tan absurdos como los conceptos de género, porque como dijimos anteriormente, el género pretende generalizar a las personas con base en su sexo biológico. Bueno, entonces hagamos una conclusión rápida, un resumen. El sexo depende de la estructura molecular del ADN y existen solo dos sexos,
masculino y femenino. La intersexualidad es una anomalía o desorden biológico del desarrollo sexual, no es otro sexo. Toda persona intersexual, o coloquialmente llamada hermafrodita, con un examen de cromosomas, se puede determinar fácilmente si es hombre o mujer, independientemente de la figura o de la apariencia de sus genitales, o independientemente de su apariencia. Con la cuestión de la orientación sexual solo existen tres lógicas posibles: que un individuo sea atraído por personas de su mismo sexo, o personas del otro sexo, o ambos sexos, es decir, homosexual, heterosexual y bisexualidad. La asexualidad, como dijimos, no existe en los seres humanos porque todos los seres humanos somos seres sexuales. Y la sexualidad no se reduce al coito, es decir, una persona que siempre ha estado desinteresada en el coito o que nunca ha tenido relaciones sexuales, eso no la hace una persona asexual, para nada, porque la sexualidad humana no se reduce a la cuestión del coito. La sexualidad humana se expresa de maneras muy diversas. Nuevamente, todos los seres humanos somos seres sexuales, mientras tengamos zonas erógenas y sensibilidad en dichas zonas. Con respecto al concepto género, ya hemos dicho que es un concepto sumamente aberrante porque intenta generalizar a las personas y adjudicarles una meta o una finalidad con base en si son hombres o mujeres. No hay nada más absurdo que el género. Ahora, si no hay nada más absurdo que el género, imagínate buscar tu identidad en función a los conceptos del género. Ahora, todas las personas pueden identificarse de manera totalmente diferente con los conceptos de masculino o femenino. Como todas las personas pueden identificarse de manera diferente, entonces la identidad de género es tan variada como personas hay en el mundo. Esto no quiere decir que cada persona, al identificarse de manera diferente con los conceptos de género, esté habiendo o naciendo un nuevo género. Para nada. Lo único que está haciendo esa persona es manifestar su individualidad a raíz de la identificación con estos conceptos. Y entonces solo existen dos géneros, y la identidad de género es una fábrica falsa de géneros. Por lo tanto, de lo que se trata, como hemos dicho, es de abolir los géneros y por definición también la identidad del género.